Vamos a iniciar y el día de hoy vamos a terminar la serie que se llama Un matrimonio nuevo. Un matrimonio nuevo. Hemos visto en estas 3 charlas, hoy la tercera, acerca de los mandamientos de Dios para el matrimonio. Empezamos viendo también que cuando Dios quiere hacer un milagro en una vida, siempre da una promesa y una instrucción. Y nosotros debemos de tener fe en la promesa y también debemos cumplir la instrucción. Y esto es, haga de cuenta usted, como cuando va al médico. Y usted va al médico y tiene un dolor fuerte y le dice: oiga, doctor, me duele aquí. Y el doctor te hace ciertos estudios y te dice: mire, se va a tomar usted esta pastilla, una diaria, y se la va a tomar por 21 días, sale. Y después me va a volver a venir a ver. Llegas 21 días después y le dices: oiga, doctor, usted yo creo que no es muy buen doctor, porque todavía me sigue doliendo. Y el doctor te pregunta: ¿te tomaste la pastilla? No. ¿Será que el doctor es malo? No seguiste las indicaciones que te dio el doctor. Bueno, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios, Dios te da instrucciones. Dios te da instrucciones. Y la bendición de Dios se va a manifestar en aquel que las obedece, hermano. En aquel que se toma la pastilla. Si Dios te dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si la palabra de Dios te dice: respete a su marido, a la esposa. Si a los hijos les dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Son instrucciones, son mandamientos de Dios. Y sabe una cosa, hermano, llevo 36 años de cristiano. 34 años de cristiano. 34 años de cristiano, y no conozco todavía una sola persona que se haya arrepentido de hacer lo que Dios dice. No conozco una sola persona que diga: me arrepiento de haberle hecho caso a Dios. No hay uno solo, porque cuando haces lo que Dios dice, te va bien, y te va bien en gran manera. Dios es un Padre que nos ama, y sus mandamientos, hermano y hermana, no son de un Dios que te quiera controlar, sino es un Padre bueno que te quiere dirigir al éxito, a la bendición, a la felicidad. Y esos son los mandamientos de Dios. Y así como hay mandamientos en cada área, por ejemplo, esta semana en la oración vimos mandamientos de Dios en el área financiera. ¿Cuántos escucharon la oración esta semana? Y hablábamos nosotros en el área financiera, qué tiene uno que hacer, y habla Dios ahí de el esfuerzo, ¿verdad? Hablábamos de todas las cosas que el Señor, y están grabadas esas oraciones en la aplicación. Si no las escuchaste, las puedes escuchar esta próxima semana o el día de hoy. Pero qué importante, hermano, es no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hermano, la bendición de Dios está en la obediencia a sus mandamientos. Cuando tú escuches mandamiento de Dios, ponle atención. Es la instrucción de un Padre bueno que quiere que te vaya bien. Esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Y vimos nosotros los mandamientos. Hasta ahorita hemos visto 5 del esposo. Al esposo le dijo que tenía que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que tenía que ser el líder de su hogar, que tenía que ser una autoridad digna, ganarse la admiración de su esposa, que tenía que ser el sacerdote de su hogar, santificando a su casa, santificando a su esposa, ser el líder espiritual, verificar que las disciplinas espirituales se cumplan en su casa, que en su casa haya oración, haya lectura de la palabra y se congreguen. Eso es parte vital, importantísima de los mandamientos de Dios para un varón, para un padre de familia. Dios le manda al varón sustentar, mantener, proveer su hogar. Dios le manda al varón cuidar, proteger, dar seguridad a su casa, a su esposa y a sus hijos. Y estos 5 mandamientos los puedes escuchar tanto en el canal de YouTube, los puedes oír ahí, o si no tienes internet, lo puedes comprar, las 2 conferencias pasadas en CD.
A la mujer le dio 2 mandamientos. Uno le dijo que tenía que estar sujeta a su marido como al Señor y respetarlo. Y la segundo le dijo que debería de generar un ambiente de paz en su hogar y ser una mujer que fuera buena administradora de los recursos del hogar. Igual tú puedes escuchar en esas 2 conferencias, ¿de acuerdo? Y muchas veces estos mensajes de parte de Dios, hermano, porque muchas veces cuando predicamos estas cosas, el mundo parece como si les echaran limón o si les pusieran chincuales allá donde les platiqué y empiezan a reírse así, hermano. Sí, pero yo quiero decirte algo, yo solamente soy un altavoz de la voz de Cristo. Yo no estoy diciendo nada por mi propio ser, yo te estoy leyendo lo que dice el capítulo 5 de Efesios, ¿de acuerdo? Y las personas humanistas, feministas creen que estos conceptos están anticuados y están acabados, pero ¿sabes una cosa? Hoy la gran mayoría de las personas siguen las ideas humanistas que salen en la televisión, se las enseñan en las películas, en las novelas, en los libros, los artistas salen a hablar y van a favor de eso, pero no sustentan con frutos sus vidas. Esas personas que pregonan ese tipo de comportamiento son personas que están en el alcoholismo, en drogadicción, en divorcios. ¿Cómo van a enseñar acerca de nadie que esté divorciado es desechado? Por supuesto, si una persona llega a Cristo y estaba divorciado, tiene lugar en la iglesia, pero de ahí a que alguien que se mantenga en esa situación nos vaya a enseñar cómo debemos llevar un matrimonio para ser unido y feliz, no se ha ganado el derecho de hacerlo, no se ha ganado con fruto el derecho de hacerlo. La sociedad hoy en día no se gana el derecho de enseñarnos, porque es la sociedad más violenta, con más divorcios, con más hijos en drogas, con más hijos en rebelión. Entonces los frutos del humanismo son pésimos. Es destrucción de las familias. No le hagas caso a esas ideas, aunque te las presenten personas que son muy atractivos o muy elocuentes. La realidad está en Cristo Jesús. Los países que han seguido el evangelio de Cristo en esos momentos han tenido índices de divorcio sumamente pequeños. Inclusive tú lo puedes ver en las verdaderas iglesias de Cristo. Los índices de divorcio son muchísimo menores que lo que hay afuera en el mundo. Los conceptos de Dios funcionan mejor. No solamente es por fe, tú lo puedes verificar. Tú puedes ver cómo están las vidas de los que siguen los conceptos humanistas y tú puedes ver las vidas de los que siguen los conceptos de Dios. No es nada más por fe, es por fruto. Se sostiene la palabra de Dios por un fruto impresionante. Ve a los varones de Dios cómo están sus hijos, cómo están sus familias. Ve a los que siguen la palabra de Dios cómo están sus familias unidas, bendecidas, cómo sacan adelante sus problemas. Y di, ¿a quién te quieres parecer? ¿A quién quieres que se parezcan tus hijos? Y entonces toma una decisión. No solamente es por fe, también la vista te ayuda a ver que la decisión por Cristo es mucho mejor, que es un camino de vida, es un camino de vida. Y le voy a pedir de favor que abra la Biblia en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 22. Génesis, capítulo 2, versículo 22. Una vez, hermano, te voy a platicar un testimonio. Estaban mis hijos tomando un curso ahí de deportes y el maestro, después de un par de semanas, el maestro de deportes llegó conmigo y me dijo: estoy muy impresionado, dice, con los 3 hijos, qué bien se portan, son muy atentos, son muy respetuosos, son muy obedientes. Y mira, yo tengo un problema, tengo 2 hijas, dice, y mis hijas no se portan así, me dice él, y te quiero pedir un favor, ¿me puedes por favor enseñar cómo le haces para que tus hijos se comporten bien? Y le dije, claro que sí. Le dije, lo que hacemos es lo que dice la Biblia. Y en ese momento me dice, no, la Biblia no sirve. Le digo, oye, ¿no me acabas de decir que mis hijos se portan muy bien y los tuyos no? Sí, pero la Biblia no sirve.
Ah, caray, le digo, pues lo único que hago es lo que dice la Biblia. No, yo pensé que me ibas a decir un libro humanista que me ibas a recomendar, pero no, si me vas a recomendar la Biblia, entonces no. ¿De acuerdo? Entonces, ven el fruto, pero no quieren seguir la verdad de Cristo. No quieren seguir la verdad de Cristo. Hermano, hermana, si tú quieres una familia hermosa, haz lo que Cristo dice. Haz lo que la palabra de Dios dice. No hay secretos ocultos. Lee la Biblia y te va a ir muy bien. Para ser sumamente feliz en esta tierra, no necesitas ser ni muy inteligente, ni necesitas tener mucho dinero. Lo que necesitas es una Biblia y tener fe, y con eso vas a ser sumamente dichoso en esta tierra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso entonces al Señor. Dice Génesis capítulo 2 versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Diga conmigo: dejará. Dice la palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta es un mandamiento de parte de Dios para los matrimonios. Primeramente, es físicamente. La palabra de Dios es un mandamiento. Cuando te cases, no te vayas, no te quedes a vivir en la casa de tus padres. Tienes que dejar y formar una nueva familia. ¿Por qué es esto? Si tú te quedas a dormir en la casa de tus padres y vives en la casa de tus padres, ¿quién es la autoridad de esa casa? El padre, no el esposo. Y entonces ya estamos iniciando mal de acuerdo a los conceptos de Dios. Dios está diciendo: el marido va a ser la cabeza del hogar y Cristo va a ser la cabeza del marido, y ese marido tiene que ser un hombre que va a inspirar a sus hijos. Ese marido tiene que ser un hombre trabajador que se va a ganar la admiración de su esposa. Pero si él está bajo la autoridad del abuelito, está bajo la autoridad de la persona, no se puede desarrollar ese liderazgo. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. El varón tiene que sacar a su esposa y hacer una nueva familia, y eso incluye un nuevo lugar, hermano, un nuevo lugar. Si la persona no le alcanzan los recursos económicos para tener un hogar separado del de sus padres, entonces no está listo para casarse. Es que no me alcanza, pastor, para salirme fuera de mi casa. Entonces no te cases, espérate a que te alcance. Y si no me alcanza nunca, pues ya serás Chabelo, hermano. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Por eso, cuando empieza un noviazgo aquí en Camino Extremo, sí, oiga, es que me interesa andar con esta muchacha, nosotros le decimos: ¿tienes trabajo? En eso ando. Bueno, pues cuando tengas bienes. ¿De acuerdo? Porque si hoy no tiene para invitarle un helado a la novia, no va a tener para los pañales dentro de 2-3 años, y va a ser un problemón. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay, en la iglesia nosotros queremos siempre ser muy apegados a la palabra de Dios, y tiene el varón que desea iniciar una relación de noviazgo con una chica de la iglesia, tiene que ser un varón responsable en sus finanzas y estar listo para poderse casar y poder establecer una casa sin la necesidad de la ayuda de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Eso es sabiduría de Dios, hermano, sabiduría de Dios. Sí, es sabiduría de Dios. Lo segundo, también tienes que dejar a la familia de tu padre y de tu madre sentimentalmente. Tienes que dejar esa influencia, tienes que formar una nueva familia, ¿sí? El pastor y la pastora Sergio y Aida dicen: tienes que cortar el cordón umbilical. ¿De acuerdo? Tienes que dejar de tener una dependencia emocional de tus padres y empezar a formar una nueva familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces, hermano, hermana, debemos nosotros evitar, como ese nuevo hogar, que la familia se siga entrometiendo. ¿Sabes? Uno de los más comunes casos de tremendos pleitos cuando está iniciando un hogar es porque se meten los familiares. Y aquí
le voy a pedir un favor, si usted es suegro o suegra, no dé consejos a menos que se los pidan. Ya los amenes no están tan. Oiga, es que las albóndigas le quedan horribles a la nuera. Déjela, hermana, un día le preguntará, pero no se meta. Déjela. Créame que no se va a morir su hijo por comer albóndigas malas. No se va a morir. ¿Sí? ¿O me va a decir que usted nació aprendiendo a cocinar? No, de acuerdo. Yo me acuerdo cuando ya voy a ventanear a mi esposa, perdón. Pero cuando estábamos recién casados, pues la cocina no era uno de los mejores talentos de mi esposa, vamos a llamarlo así, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, van cocinando, hasta que hoy, hermano, la comida en mi casa es extraordinaria, es riquísima, ¿de acuerdo? Es riquísima. Pero, hermano, hermana, no debemos como familia entrometernos en el nuevo matrimonio, porque lo vamos a separar, lo vamos a dividir. No se meta en el nuevo matrimonio, los tiene usted que dejar. En caso de que el nuevo matrimonio tenga un conflicto y que necesite ayuda, yo le voy a decir algo: busque ayuda en la iglesia, no en su casa, y le voy a explicar por qué. Cuando tú le platicas tus problemas matrimoniales a tus papás, lo único que estás logrando es enemistar a tu esposo con sus suegros o a tu esposa con sus suegros, y haciendo una relación sumamente difícil. Vamos a suponer que en una ocasión hay un pleito entre ellos, y entonces la hija toma el teléfono y le llama a su mamá y le dice: mamá, ¿cómo ves? Este muchacho con el que me casé no es atento, no ve todo lo que hago por él, estoy muy triste. ¿Cómo se empieza a poner la mamá? ¿De qué lado crees que se va a poner la mamá? ¿De el de su princesita o del desgraciado ese? Sí, ¿de quién se va a poner? Y entonces no me digas. ¿Y qué te hizo? No, llegó bien cansado y ni cuenta se dio y se echó ahí a dormir, y yo estaba esperándolo y estaba yo lista y no me peló, y qué desgraciado. ¿Y cómo se queda la mamá? Ya cuelgan. ¿Cómo se quedó la suegra, la mamá? Bien mal. Puede suceder que al día siguiente, no va a pasar mucho tiempo, el esposo le dice: oye, ayer tuve muchos problemas en mi trabajo y llegué muy mal, te pido perdóname porque a lo mejor no llegué de la mejor manera posible. Le dice la esposa: sí, no te preocupes, mi amor, te perdono. Y se dan un abrazo, se dan un beso, a lo mejor se van a caminar ahí al parquecito de enfrente, y lo demás no lo platico. Y ya están como si nada, están perfecto, está resuelto el problema, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo sigue la suegra? ¿Con ella ya se arregló el problema? No, hermano, y el sábado hay visita familiar. Sí, y llega el varón muy tranquilo de la mano de la esposa y: contigo quería yo hablar, Juan Carlos. Y lo único que hiciste fue estresar la relación de tu esposo con tus padres, ¿de acuerdo? No es sabio. Cuando le hables a tus papás y vas a referirte a tu esposo, dile todo lo bueno, todas sus virtudes, todos sus talentos. Dile: es un gran varón, no nos falta nada en la casa, es una persona de oración, todos los días se levanta a orar, es bien trabajador. Dile lo bueno. Si en algún momento necesitas ayuda en tu matrimonio, no son tus papás los más adecuados es tu iglesia. Ve y pide una consejería matrimonial, y un matrimonio de pastores te van a atender, y ese matrimonio de pastores no va a tomar partido, no va a querer más a uno que al otro. Tus papás no pueden dejar de amarte más a ti, ¿sí? No pueden decir, no pueden dejar más. Los papás del varón van a decir: no, ¿qué le están haciendo a mi querubín? ¿Verdad?
Sí, no hay forma de que tus papás no tomen partido por ti porque te aman desde que estás pequeñito, pequeñita. Entonces no son los mejores consejeros en lo matrimonial. Busca un consejero si necesitas ayuda matrimonial, pero no les cuentes tus problemas, porque lo único que haces es estresar la relación de tu esposo con ellos, y a la mera hora tú te vas a arreglar y dejaste esa relación estresada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre, a su madre. Tienes que, como mujer, cortar esa dependencia emocional de tus padres y ahora empezar una nueva familia donde tú cubras todas tus necesidades dentro de tu matrimonio. Es una nueva casa, es una nueva familia, y ahí debe de ser una familia que supla todas las necesidades. Debe ser una familia totalmente autosuficiente en lo emocional, en lo sentimental, en lo económico. Es una nueva familia totalmente independiente. Así debe de ser. El último de los mandamientos, y este mandamiento: dejará el hombre a su padre y a su madre, es tanto para la mujer como para el hombre. Y el último mandamiento que vamos a hablar es el séptimo del hombre y es el cuarto de la mujer. Es el mandamiento de la fidelidad matrimonial. Y ahí estás en Génesis, y vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Es un versículo que tiene 3 palabras, pero si las obedeciera la humanidad, hermano, tendríamos paz. Éxodo 20, 14 dice: no cometerás adulterio. Dígalo conmigo: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Por cuestiones de tiempo voy a hablar un poco acerca de la fidelidad matrimonial, pero le recomiendo, si usted quiere ahondar más en el tema, hay una conferencia que se llama El adulterio y sus consecuencias. La puede usted escuchar. La puede usted escuchar en el canal de YouTube o puede comprarla en la librería. ¿De acuerdo? Cuando un varón decide casarse con una mujer, la decisión que está tomando frente a un juez y frente a Dios es de renunciar a todas las demás mujeres y tomar un compromiso con esa única mujer. Cuando una mujer se casa con un varón, está renunciando a todos los demás varones y está diciendo: me comprometo en fidelidad a ese varón con el que se está casando. Y la fidelidad, hermano, debe de ser aún en los detalles, aún en los detalles. El Señor Jesucristo dice que cuando ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿De acuerdo? Hasta en esos detalles debe de ser uno cuidadoso, debe de ser uno cuidadoso. ¿Sabes? No debe un varón casado tener amigas. No debe una mujer casada tener amigos. Me fui a pasear con un amigo, te dice tu esposa. ¿Estaría bien eso? Me fui a pasear con una amiga, me fui a tomar un café con una amiga. ¿Estaría bien eso de un varón casado? Tú piénsalo como, porque cuando la persona dice: ay, pero si yo no voy a hacer nada malo, pero tú piénsalo siempre al revés. Me gustaría que mi esposa se fuera a tomar un café con un amigo varón de su juventud. Me gustaría. O me gustaría que mi esposa se estuviera mensajeando con una persona de su pasado. Sí, bueno, si a mí no me gustaría que me hicieran eso, ¿por qué lo haces tú? ¿De acuerdo? Yo quiero decirte algo: una persona casada no debe mensajearse, ni textearse, ni estar en redes sociales con una persona del sexo opuesto, con una amiga, o en el caso de la mujer, con un amigo. No se debe, eso está mal, eso es incorrecto. ¿De acuerdo? Eso es incorrecto. ¿Sí? La única excepción, las únicas excepciones con las que mujeres con las que un varón casado se puede mensajear: su mamá, su hermana y su abuelita. ¿De acuerdo? Tu mamá, tu hermana
y tu abuelita. Sí, fuera de esa lista no te mensajes con nadie, ¿de acuerdo? Aquí en el ministerio no debe de haber mensajes, ¿de acuerdo? No debe de haber mensajes. Se presta al adulterio. El mensaje de la alabanza, y un varón de la alabanza mensajeándole a una muchacha, eso está mal. Y si eso está sucediendo en esta iglesia, me lo avisan, por favor, porque se acaba de inmediato. ¿De acuerdo? Se acaba de inmediato. ¿De acuerdo? No, eso da pie a celos de una pareja. Eso da pie a rupturas matrimoniales. Y eso no es lo que enseña Cristo. Eso no es lo que enseña Cristo. Si tienes amistades, deben de ser ya en común. Por eso la palabra de Dios dice: los dos serán una sola carne. Entonces puedo tener una amiga, sí, pero junto con tu esposa, porque ya no son más dos, ya son uno. ¿De acuerdo? Y si sales con una pareja, va tu esposa, y ya todas tus amistades son en pareja juntamente con tu esposa. Le quiero pedir de favor que abra la Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice, ahí yo le digo a los padres de familia: si un varón casado, aunque sea líder de la iglesia, le manda un mensaje a tu hija, avisas de inmediato. Eso no se puede, no se debe. Los líderes están instruidos para no hacerlo. Si alguien lo está haciendo totalmente fuera de las políticas de esta iglesia. ¿De acuerdo? Si un líder de alabanza, si un líder de célula, si un maestro de la escuela de líderes le manda un mensaje siendo casado a una mujer, eso está totalmente fuera de los conceptos que esta iglesia enseña y tiene que ser reportado de inmediato. ¿De acuerdo? Eso no es correcto y no es normal. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Primeramente empieza la palabra de Dios diciéndole: hijo. Este varón tenía un hijo varón, pero también puede ser llamado para la hija. Hija mía, hijo mío. Está diciendo el Señor: estate atento a mis mandamientos, a mis enseñanzas. Átalos a tu corazón, en tu cuello. Te van a guiar cuando andes en el camino. Van a hablar contigo cuando despiertes. Van a ser lámpara. Es camino de vida. Yo quiero decirte, hermano, la palabra de Dios y sus mandamientos son caminos de vida, son caminos de felicidad, son caminos impresionantes, de un gozo increíble. Es una vida hermosa la vida en Cristo, pero hay que hacerle caso. Y para eso debes de dejarle de hacer caso a lo que dice el mundo, porque el mundo ahora ya en las novelas quiere orillar a las mujeres a que también sean infieles. Sí. Y orillar a las mujeres, y entonces empieza un bombardeo en las novelas para que la mujer vea como algo normal la infidelidad, como algo normal. Y las consecuencias, ¿cuáles son? Familias destruidas, familias destrozadas, hermano. Familias destrozadas. Deja de ser instruido por el mundo y empieza a ser instruido por Dios, porque el camino de Dios es camino de vida. En algunas ocasiones, y se lo voy a decir, tenemos nosotros la restauración de una persona que ha caído en pecado. ¿Sí? Y aquí le voy a hacer una mención. Muchas veces hay personas que son separados de la iglesia y dicen: pero sí, ¿qué no dicen que ahí restauran en pecado? Yo le quiero decir que hay una diferencia total entre una oveja que se tropezó y que necesita el cuidado de un pastor, a un lobo que se disfraza de oveja. Son cosas totalmente distintas.
Estamos aquí hablando de una persona que cometió un pecado, pero que está arrepentido de su pecado. Bueno, en muchas ocasiones el pastor Sergio me ha encomendado a mí la ministración de esa familia o de esa persona. ¿De acuerdo? Y estoy muchas veces en un salón cerrado con un varón que confesó su pecado de adulterio. Y no sé a veces con qué palabras poder expresarles, ¿sí? Cómo poder mostrarles el sufrimiento, las heridas, el dolor tan impresionante que el pecado de adulterio causa. ¿Sí? Las heridas, las cosas tan increíblemente dolorosas que vive no solamente la familia, sino el propio varón que pecó. Y Dios es bueno, y Dios es un Dios de restauración, y Dios es un Dios de perdón, pero no tienes que pasar por ese dolor tan profundo para entender que las palabras de Dios son verdad. No tienes que pasar por ese dolor tan duro, tan difícil, que tarda a veces meses, años en sanar. No tienes que pasar por esa herida tan profunda para entender que lo que Dios te dice es mejor, que el camino de Dios. Hazle caso, te está diciendo, guarda el camino del Señor, porque es vida. Su represión, su instrucción es vida, dice el Señor. Versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña? O en el caso de la mujer, ¿cuál es el varón extraño? Todo aquel varón que no es tu esposo. Toda aquella mujer que no es tu esposa. Oiga, ¿mi novio es extraño? Sí, tu novio es extraño. Hay personas que están dispuestos a decirte que si quieres ser su novia para tener relaciones contigo y después votarte. ¿Cuál es el único paso que no está dispuesto a dar un engañador? Casarse. Ese es el único paso que no está dispuesto a dar. Pero darte un anillo, ¿tú crees que una persona que tiene mucho dinero no está dispuesto a dar un anillo de compromiso con tal de recibirlo? Le sobra el dinero, comprar un anillo. Pues si eso es lo que me va a costar acostarme con esta, pues eso le doy. Si eso es lo que ella quiere, con eso voy a tener lo que yo quiero, pues ahí está. Entonces, el que tengas un anillo de compromiso, ¿sí? Luego ya hasta un poco más tacaños, ya le llaman el anillo de promesa, ¿sí? Eso, aquí no. Si no tiene para comprar un anillo de compromiso, entonces todavía no está listo para casarse. ¿De acuerdo? No está listo para casarse. Sí, no le estamos pidiendo que traigas una piedra que arrastre así la hermana, ¿verdad? Pero pues algo decente. Sí, no queremos eso. No queremos un risco, ¿verdad, hermana? Que esté arrastrando la persona, pero que tenga, si no tiene para comprar un anillo de compromiso, entonces tiene que sacar adelante primero sus ahorros. Pero en el instante en que ese varón te da un anillo de compromiso, entonces ya es el varón de tu vida. No, todavía no. Pueden pasar muchas cosas a partir de ahí. ¿Sí? Es más, en el instante en que va entrando la novia y el novio al altar, sigue siendo un extraño. ¿En qué momento deja ser un extraño? Cuando hay compromiso firmado ante un juez y ante un pastor. Un compromiso ante la sociedad civil y ante Dios, ante tu familia. En ese momento el pastor dice: los declaro marido y mujer, y lo que el Señor unió no lo separe el hombre. En ese instante ya no es un extraño, ya es tu familia, ya es tu esposo, ya es tu familia. ¿De acuerdo? Dios te está diciendo, te tiene que librar de la mujer extraña, de cualquier mujer, cualquier varón que no sea tu esposo. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. También puede ser tomado al revés. Aquí está hablando de un hijo, pero puede ser una hija. El hombre ramero reduce a una mujer a un bocado de pan y caza la preciosa alma de la mujer. ¿Sí? ¿Sabes, hermano, hermana, cuando habla esto del bocado de pan? ¿Sí? Te tienes que imaginar a un varón que es un roble, lleno de principios bíblicos,
una persona que ha decidido amar a su esposa, una persona que es responsable con sus finanzas y provee a su casa, un varón de Dios que ve cómo están sus hijos todos los días, que los ama, que juega con ellos. Sí, ahí está el varón jugando luchitas con su hijo varón y se ríe con él. Estamos hablando de esos robles, de esos varonzotes de Dios. ¿Sí? Lo pones enfrente de una mujer ramera y él no tiene la astucia de salir corriendo, y ese roble se convierte en un bocado de pan en un minuto. Lo pones enfrente de una persona que lo prende con su mirada y que con su hermosura empieza a codiciar el corazón de esa mujer, y que con sus palabras lo ablanda, y ese roble en un minuto es un bocado de pan que se lo traga el infierno. Si quieres ganarle al adulterio, no es enfrentándolo, es huyendo del adulterio. No des el primer paso. Si una mujer te está queriendo prender con su mirada o con sus palabras, ¿sí? No es diciendo soy un roble y puedo irla a saludar. ¿Cómo se llama usted, señorita? Te estás empezando a transformar en bocado de pan. En bocado de pan. Así no se vence al adulterio. Al adulterio y a la fornicación se vence huyendo de ellos. El ejemplo nos lo puso José cuando la esposa de Potifar le dijo: véngase para acá. ¿Y él qué hizo? Salió huyendo. Así se enfrenta el adulterio y la fornicación, porque si tú la quieres enfrentar a la mujer ramera, vas a terminar codiciando su belleza y te va a terminar ablandando con sus miradas y con su boca. No tienes que estar ahí. No tienes que estar ahí. Seguimos leyendo. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Dice la palabra de Dios, totalmente contrario a lo que enseña Satanás. Satanás dice: si no se entera tu esposa, no va a haber ningún problema. Sabes, hermano, esto es espiritual. Esto es espiritual. ¿Sí? Entra un espíritu inmundo a tu casa y el protector de la casa es el que le abrió la puerta. El que tenía que defender la casa de los espíritus inmundos es el que invitó a un espíritu inmundo a entrar a su casa y que la destruyera. No caigas en el error de creer lo que dice Satanás, que nadie se va a enterar y no va a pasar nada. Abriste una puerta espiritual y se tiene que ministrar eso. Tienes que sacar ese espíritu inmundo. Necesitas ayuda y necesitas cerrar esa puerta con cerrojo para que el único que habita en tu casa sea el Espíritu Santo de Dios y haya felicidad en tu casa. No quedará impune ninguno que la tocare. Dice ahí: no tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Sí, estamos ahí en el versículo 31. ¿Sabes, hermano, hermana? La tienda más cara de México no es el Palacio de Hierro. La tienda más cara de México es la tienda del diablo. En la tienda del diablo tienes que llevar a tu familia, tu paz, tu matrimonio, el futuro de tus hijos, y te lo cambia por media hora de placeres. Y dices: ¿podrá haber alguien tan tonto que pueda cambiar su casa, todo el haber de su casa, sus hijos, su paz matrimonial, su futuro, por 30 minutos de placer? Lo hacen todos los días personas engañados por Satanás. Es la tienda más cara del mundo. Te cobra todo lo que tienes y no te dan nada. Y no te dan nada a cambio. Por eso la palabra de Dios dice, versículo 32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta
nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. ¿De acuerdo? Heridas y vergüenza. ¿Sabe una cosa, hermano? Si alguien en el pasado cayó en adulterio y Dios lo sacó adelante, sí, tú sabes de lo que se está hablando aquí. Tú sabes, y Dios está transformando vidas, y muchas personas en esta iglesia Dios los sacó de ese pecado y hoy tienen una familia unida, feliz y bendecida. Pero no tienes que pasar por esa horrible transición de ser sanado por Dios, esa horrible transición de haber pasado por el pecado, de herir a tu casa, de meter un espíritu inmundo, de destruir la confianza de tu esposa o de tu esposo, de herir su corazón profundamente. No tienes que pasar por todo eso. Puedes tú entender lo que la palabra de Dios dice. Si ahí puede leer conmigo en el Proverbios 7, una página más adelante. Proverbios 7, 21. Dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salmería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Sí. Esa es la persona que cae en adulterio. No sabe que es contra su propia vida lo que está haciendo, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Cómo es? Y le voy a pedir a mi hermano que me ayude. ¿Cómo es la vida matrimonial cristiana? Ahí estamos en Proverbios. Estábamos en el 6, pasamos al 7. Regrésate al 5, por favor. 5:15. 5:15. ¿Cómo es la vida matrimonial cristiana? Proverbios 5:15 dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Hace tiempo leí un comentario bíblico de lo que decían este pedacito de la Biblia, y de esos extraños de los cuales tienes que compartir los caudales de tu cisterna es cuando una persona vive en adulterio y tiene ya unos hijos por otro lado, y tiene que empezar a mandar manutención para esos hijos, y lo que era para sus hijos ya se tiene que dividir en dos familias. Sí, eso es lo que está hablando aquí de las consecuencias del adulterio. Pero el Señor dice en el versículo 18: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada. Y conste que dice sierva con C, no con S. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros sepamos tener nuestra propia esposa en dignidad. ¿Y cuál es el problema esencial de todo el pecado sexual? Del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad. ¿Cuál es de las violaciones? ¿Cuál es la raíz de todo ese pecado? La raíz de todo ese pecado es la pornografía. Si tú erradicas la pornografía, vas a poder erradicar el pecado sexual. Y hay personas que dicen: no, es que yo soy muy viril, y entonces como yo soy muy viril tengo muchas urgencias, siempre ando pensando en sexo, y cuando veo pasar a una persona siento impulsos que no puedo controlar. ¿Sabes, hermano? No es que seas muy viril, es que eres pornógrafo. Dios nos hizo con impulsos.
y todos los tenemos, y los puso Dios, esos impulsos, para que fructificáramos en esta tierra, que tuviéramos hijos. Si no tuviéramos ese impulso, ya se hubiera acabado la humanidad. Dios puso ese impulso. También puso Dios ese impulso para que tuviéramos un matrimonio unido y feliz y bendecido. Pero esos impulsos son perfectamente controlables por un varón de Dios y por una mujer de Dios en oración. ¿De acuerdo? Los impulsos no gobiernan tu vida. Tu vida la gobierna el Espíritu Santo de Dios. Pero esos impulsos, cuando les inyectas esteroides, y eso es la pornografía, cuando estás viendo videos en la tele o en el YouTube, ¿sí? Estás viendo videos de puras muchachas y muchachos semidesnudos bailando, lo único que estás haciendo es metiéndole esteroides a tus impulsos y que en un momento sean ingobernables. Y que entonces ya no sea el gobierno del Espíritu Santo sobre su vida, sino sobre tu vida gobiernan impulsos sexuales. ¿Te imaginas una vida gobernada por sus impulsos sexuales? Ahí vienen los violadores, de ahí vienen los que abusan de niños, de ahí vienen las personas que no tienen escrúpulos para enamorar a una persona y después botarla. De todo eso viene. Si quieres cortar de tajo y recrearte con la mujer de tu juventud, con tu esposa, y tener una vida incluso sexual preciosa, corta la pornografía. Se acaban todos esos problemas. Se acaban todos esos problemas. Por eso la palabra de Dios dice: la ventana del cuerpo es el ojo. Si el ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en las mismas tinieblas. Por eso dice la palabra de Dios: no teniendo parte alguna de tinieblas. Tienes que quitar la pornografía. La pornografía es una droga que destruye y que puede llevar tu vida al adulterio o a la fornicación. ¿De acuerdo? Mejor vive feliz. Vive sin esa droga. Vive feliz. No vivas gobernado. Cuando hay un vendedor de drogas, el que tiene la droga gobierna al adicto, ¿sí o no? Tienes que hacer lo que yo diga o no te doy tu droga. ¿Te imaginas ser gobernado por las personas sin escrúpulos de los medios de comunicación? Que ellos sean tu señor. ¿Tu señor es el dueño de MTV o tu señor es el dueño de los que pasan esos videos de la pornografía? Él es tu señor. Dice que son señores que son crueles y que jamás le abren la puerta. Eso dice la Biblia. No le abren jamás la puerta a sus presos. Pero cuando tu Señor es Cristo, que es un Dios de amor, que es un Padre que dio su vida por nosotros, hermano, las cosas son distintas, es mucho mejor. ¿Quieres tener una vida libre de la fornicación y libre del adulterio? Empieza por cortar la pornografía de tajo. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que cortar la televisión de cable, córtala inmediatamente. Si tienes que quitarle el internet a tu teléfono, quítaselo. Haz lo que tengas que hacer, pero que no exista pornografía en tu vida, porque la pornografía destruye las vidas, destruye las vidas de forma tremenda. Evita que tú puedas, la pornografía evita que tú puedas ser feliz con tu esposa o con tu esposo. Evita que puedas tener una vida sexual plena con tu esposa y con tu esposo. Esas son las causas de la pornografía. Pero la bendición de Dios es impresionante. El día de ayer iba entrando a la congregación y adelante de mí venían unos dos ancianitos. El ancianito y la señora del brazo, caminando despacito. Yo no sé si sean 50 o 60 años de casados, pero juntitos hasta el final, juntitos con la mujer de su juventud, juntitos con la mujer de su juventud. No necesitas nada más. No le hagas caso al diablo. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Sé feliz y recréate en el amor de la mujer de tu juventud. Ese es el consejo
de Dios. Es el consejo del Dios omnipotente. Yo te invito a que cierres tus ojos. Bendito Padre, aquí estamos el día de hoy, Señor, y tu palabra habla, Señor, fuerte y claro, y la escuchamos y la entendemos, Dios. Y hoy nos hablas de esos matrimonios preciosos, Padre, y nos has dado tú, Señor, una promesa, que esta iglesia va a ser conocida en el mundo entero por su oración, que va a ser conocida en el mundo entero por su evangelismo, pero también va a ser conocida en el mundo entero por las preciosas familias y matrimonios que aquí se restauran y se congregan. Y muchas veces, Padre, ha habido adulterio, Señor, en alguna familia, y dolor, Señor, como el que tu palabra describe. Pero, Señor, tú no eres un Dios de condenación, sino un Dios de perdón, que multiplicas tus misericordias y que son nuevas cada mañana, bendito Dios. Y hoy sabemos, Señor, que todo aquel que ha sido perdonado del adulterio, Señor, ya no tiene condenación, ahora está en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y ese pecado fue cancelado, y esa vida, Señor, de pecado fue muerta juntamente con Cristo, y ese varón o esa mujer resucitaron juntamente con el Señor a una vida nueva, donde las cosas viejas quedaron atrás. Ya no hay más condenación por ese pasado. Pero estamos aquí, Señor, y aquella mujer que fue traída a ti, Señor, y la iban a apedrear, porque así decía la ley, que mujer sorprendida en adulterio tendría que ser apedreada. Pero tú les dijiste: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno fue tirando, Señor, su piedra al suelo, acusados por su conciencia. Y al final solo quedaste tú frente a la mujer y le dijiste: Señor Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está la enseñanza, si alguno cometió adulterio en su vida, Señor, y es levantarse, Señor, y nunca volver a dejar entrar ese espíritu inmundo. O si una persona está aquí, Señor, y no ha cometido nunca adulterio, ese también debe de decir: Señor, yo tomo tu palabra como mi camino de vida. Señor, yo tomo tu palabra, Señor, como mi camino de vida. En el nombre de Jesús, te queremos pedir, Señor, tu presencia en este lugar, para que afiances nuestra vida, Padre, para que afiances nuestra vida en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Afianza nuestra vida en ti. Pon, Señor, en nosotros tu Santo Espíritu, que haga carne todos estos conocimientos de tus palabras, todos estos conocimientos de los mandamientos de Dios para el matrimonio. Hazlos carne en mi corazón, para que pueda yo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, para que pueda ser ese líder de mi hogar, Señor, responsable de la educación de mis hijos, Señor, que pueda yo ser ese varón, Señor, que protege y que provee a su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Ese varón, Señor, que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, Padre, para formar un nuevo hogar, Señor. Ese varón, Señor, que es fiel aún en los detalles, Padre. En el nombre de Jesús, dígale ahí, hermana, Señor, que sea yo esa mujer, bendito Dios, que respeta a su marido, Señor, y que le enseña a sus hijos con su ejemplo a respetar a su padre. Que sea yo esa mujer, Señor, dígale ahí, hermana, que sea yo esa mujer, Señor, que es una buena administradora de los recursos del hogar y que fomenta un ambiente de paz en la casa. Que sea yo, Señor, dígale, hermana, esa mujer, Señor, que deja a sus padres, que corta ese cordón umbilical para formar una nueva familia sana y bendecida. Y que sea yo, dígale, hermana, esa mujer fiel, Señor, a mi esposo, Padre, aún en los detalles, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Padre, haz matrimonios nuevos, haz matrimonios nuevos, haz matrimonios nuevos, haz matrimonios nuevos.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios, te lo suplicamos, Dios. Sana corazones, Señor. Tú eres un Dios de restauración, y aún las ruinas de muchas generaciones tú las puedes restaurar, bendito Padre. Y hoy declaramos, bendito Señor, que si hay aquí un matrimonio, Señor, que quizá pudo haber llegado en pleitos, en divisiones, en problemas, hoy declaramos que la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios entran a esa casa, Dios. Entran a ese matrimonio para unirlo, para bendecirlo, y que a partir de ahora, cumpliendo los mandamientos de Dios, nos va a ir muy bien, Señor. Todo lo que hagamos prosperará, lo declaramos, porque es tu promesa. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú nos das principios, Señor, morales, bíblicos, porque tú nos enseñas a vivir, Señor, porque tú nos das sagacidad, aunque seamos simples. Y si seguimos tus consejos, por torpes que seamos, no nos extraviaremos, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.